Hola a todos, estamos aquí de nuevo para explicaros un poquito la nueva versión de Daipo. Como sabéis, hace poco hemos cambiado todo el diseño y quería explicaros un poco las novedades, que no son muchas, pero bueno, alguna hay, y las nuevas funcionalidades que tenemos en nuestra aplicación. Aquí en la parte superior, como veis, tenemos pues la función de buscar test, el botón de crear test, el botón para loguearse, podéis aquí loguearos si tenéis una cuenta o crear una cuenta desde aquí, y el botón para cambiar de idioma. Podéis ver Daipo en español, inglés o francés. Aquí un poquito más abajo tenéis la opción de crear test para crear un test y diseñarlo desde el principio vosotros, o si no tenéis tiempo o queréis hacerlo rápido, podríais crear un test con ayuda de inteligencia artificial. Voy a hacer un vídeo también para que veáis cómo se hace un test con inteligencia artificial y voy a dejar el link en la descripción. Bueno, seguimos. Aquí veis que ya tenemos un listado con los últimos test creados. Están ordenados de más nuevo a más antiguo. Y luego aquí abajo tenéis para seleccionar dos desplegables para poder seleccionar listados por temas, o sea, geografía, historia y demás, o listados por los test más vistos, mejor valorados, más difíciles, etc. Vamos a seleccionar una categoría para que veáis cómo aparecen los listados, por ejemplo, informática. Y aquí os aparece pues ya todos los test sobre la categoría informática. Podéis mostrar más y os irían saliendo más sobre esa categoría. Y aquí podríais cambiar el listado. Vamos a inicio y vamos a mostrar un listado de los más, por ejemplo, el top creadores. Aquí os saldrían un listado con los 100 usuarios con más test. Por ejemplo, el primero que tiene 1391 test publicados en Daipo. Y igual, si queréis mostrarlos todos, daríais a mostrar más, hasta llegar a los 100. Volvemos al inicio. Bueno, y en la parte de abajo tenemos el menú inferior con links a videotutoriales, condiciones de uso, a nuestro contacto y a todas nuestras redes sociales. Bueno, y esto es todo por ahora. En próximos vídeos, como os dije, voy a hacer uno sobre crear test con inteligencia artificial. Y por ahora, esto es todo. ¡Hasta luego!